Muy bien, entonces tenemos un ejemplo casi completo. Hemos visto cómo utilizar distancias geográficas reales, ¿no es cierto? Fácilmente, ¿no? Vemos eso. También generamos un ejemplo de prueba. Siempre es importante ver cómo se generan ejemplos de prueba. Por ejemplo, generamos con 5. Vimos también cómo determinar las tablas de distancias, que ahí habría que ver qué métrica quisiéramos usar, la de Manhattan, Euclidiana. Hay otras métricas también disponibles. Implementemos también un algoritmo que encontraba todas las soluciones factibles, ¿no? Entonces ahí se podría determinar cuál es el mejor tour. Ahora viene lo siguiente, que generalmente uno quiere esto verlo visualmente, o sea, queremos hacer una representación visual, una representación gráfica de la solución, que siempre las visualizaciones nos ayudan a comprender los resultados. Es decir, cómo podríamos ver todos estos tours, que ya los hemos identificado aquí, ¿no? Bueno, entonces esa es la representación gráfica, ¿no? Primero, aquí nosotros tenemos que Sol uno es la solución óptima, que sería, hay dos en realidad, porque el problema es simétrico, ¿no? Entonces, digamos que cogemos una de ellas, que es lo mismo. En realidad las dos van a dar lo mismo, ¿no? Entonces, llamémosle solución o sol igual a un elemento de ellas, ¿no? Por ejemplo, el primero, que es en realidad este tour. Es el mismo acá, pero digamos recorrido en el sentido contrario. Entonces falta coger uno. Entonces sería ese tour. Ahora este tour yo quiero representarlo gráficamente. Ya. Un grafo es una estructura que tiene que identificarse por el conjunto de nodos y el conjunto de aristas. Es decir, tenemos que identificar cuáles son los nodos y cuáles son las aristas. Eso es un grafo. Entonces, en este caso, digamos, los nodos son ¿qué serían los nodos? Los nodos de mi grafo es todos los números del 1 al n, porque así están numerados del 1 al n, ¿no? Digamos, range n, esta sería la lista de nodos, ¿no? Entonces dice, ¿cuáles son los nodos? Son 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 nodos aquí. Esa es la lista de nodos. Ok, ahora, ¿cuáles son las aristas? ¿Cuáles son las aristas aquí que intervienen? Entonces, por ejemplo, aquí el, las aristas serían del 1 al 3, hay una arista, del 3 al 5 hay otra arista, del 5 al 2 hay otra arista, del 2 al 4 hay otra arista y del 4 al 1 hay una arista. Esas son las aristas, porque recuerden que una arista une dos vértices adyacentes. Entonces esta como es una ruta, esto nos determina las aristas. Del 1 al 3 una arista, del 3 al 5 una arista, del 5 al 2 una arista, del 2 al 4 una arista y del 4 al 1 una arista. Eso tenemos que generar. Obviamente es una tabla. Entonces yo le puedo decir que es una table. Aquí le ponemos entonces que va del sol, entonces este vector que contiene la solución, que va desde la coordenada iésima de sol hasta la coordenada i más 1 de sol. Va del vértice i al vértice i más 1. Tenemos que formar una arista. Y eso para todos los i's. Entonces aquí, ¿cómo le decimos que es una arista? Le podemos poner con la tecla escape, hacemos escape, le apretamos escape, se nos hacen estas tres rayitas horizontales. Luego le ponemos, si es que la arista es no dirigida, le ponemos UE en el sentido de que es undirected edge, es decir, una arista no dirigida. Pero si es una arista dirigida, como en este caso, porque la ruta nos dice por dónde ir, hay una dirección, es directed edge. Entonces le ponemos la D y la E. La D y la E significa directed edge, es decir, una arista dirigida. Y le ponemos de nuevo escape. Con eso se nos forma este dibujito que es una flechita que dice que es una arista dirigida. Es una arista dirigida. ¿Y a dónde se dirige? Al siguiente vértice, que es el vértice I más 1. El vértice I más 1. Y el I variando entonces aquí le va con coma y entre llaves el I de dónde a dónde varía. El I varía de 1 a n, ¿no es cierto? Entonces viene, ese es el conjunto de aristas. Si le ejecuto, le hago Shift Enter, le ejecuto, entonces me dice ahí una arista del 1 al 3, otra lista del 3 al 5, del 5 al 2, del 2 al 4 y el 4 al 1, que en efecto es la lista de aristas del 1 al 3, del 3 al 5, del 5 al 2, del 2 al 4 y del 4. Recuerden que esta es justamente la solución óptima. Entonces esas son las aristas, ok, y coma. Y ahora sí le decimos que cree el grafo. Entonces, digamos, eso se pone con graph. Graph es la función que me crea visualmente el gráfico.
Entonces aquí le diría, tengo que decirle cuáles son los nodos, entonces ya he definido lo que son los nodos, tengo que decirle cuáles son las aristas. Y le ejecuto y miren, eso es, ¿no? Ahora, claro, aquí no le he dicho cuáles son las coordenadas, ¿no? Porque entonces me lo puso ahí, me ubicó el grafo en alguna región y me los puso las coordenadas, digamos, simétricamente. Pero esas no son las coordenadas. Tenemos que decirle que estos vértices, que estos nodos tienen unas coordenadas. Entonces esto es con vertex, coordinates. Entonces esas son le digo cuáles son las coordenadas. Si es que yo no le pongo las coordenadas, me va a asumir automáticamente unas coordenadas. Recuerden cuáles eran las coordenadas en eran justamente esas parejas ordenadas que habíamos definido acá cuando las generamos. Miren, esta lista de clientes me da las coordenadas. Entonces esto es, tengo que decirle clientes aquí, ¿no? Vertex coordinates, entonces esto es clientes. Vamos ahora sí a correrle y miren cómo me quedó ya. Estas son las coordenadas reales de esos puntos. Son las coordenadas reales de esos puntos. Y aquí está el gráfico. Entonces lo siguiente sería, porque si ustedes ven los puntos acá cuando los dibujamos, acá eran, ¿cierto? Estos son los puntos, miren. Entonces ahora estos puntos que están aquí, si quieren voy a copiar este gráfico y le voy a pegar acá para que se vea. Miren, esos puntitos se unen por medio de ese gráfico. Voy a hacerle más pequeño para poderlos ver. Entonces voy a ponerlo a continuación. Ahí está, miren. Entonces esos puntitos y ese es el grafo que los une. Ahí está. Esos son los puntos y ese es el grafo. ¿Qué más quisiéramos ver? Por ejemplo, quisiera ver aquí los nombres de los nodos. Eso sería bueno. Entonces tendríamos que decirle aquí además que saque las etiquetas, ¿no? Entonces esto es vertex labels. Entonces esas son las etiquetas. Entonces tenemos que crearle una tabla de etiquetas. O sea, porque tengo que decirle, a ver, este nodo tiene esta etiqueta, esta nodo tiene entonces tengo que decirle cuáles son las etiquetas. Entonces es una tabla que cada nodo i está etiquetado. Le pongo con el guión que es el menos, la tecla del menos y el mayor. Esa es una flechita que dice a este i asígnele tal cosa. Esa es una asignación. Es diferente, miren que la flechita de acá que es como una bolita que significa una arista. En cambio acá le estoy asignando, yo le estoy diciendo a este i asígnele tal cosa. ¿Qué le asignamos? Recuerden que había una lista de los nombres, si es que nosotros vemos acá, aquí, esta lista de nombres, esa es la lista de los nombres, ¿no? ¿No es cierto? Entonces aquí tengo que decirle que a cada i le asigne el nombre i, el nombre del que tiene el vértice. Ahí tenemos, y la i variando de 1 a n, que es el número de vértices. Lo ejecutamos y aquí tenemos, es nombres y no es nombre sino nombre, no es nombre sino nombres, así se llama el vector donde están los nombres. Nombres y lo ejecutamos y ahí están. Miren, ahí está el tour con los nombres que tiene, digamos, ¿no? Acá teníamos el gráfico sin los nombres, ahora ya los tenemos con los nombres, ¿no? Si quieren, le borramos a este y tenemos cómo sería nuestro recorrido, ¿no? Óptimo. Y esto ya sabemos que se lo recorre en 243 kilómetros. Finalmente, quisiéramos hacer un ejercicio. ¿Cómo sería? Yo quiero sacar una tabla donde tengamos cada uno de los tours posibles y el gráfico de ese tour y la distancia recorrida por ese tour. Es decir, hagamos una tablita, generemos una tabla automáticamente que me indique cada tour, cada uno de los posibles tours, el gráfico del tour y la distancia que recorre ese tour. Bien, eso no es difícil. Digamos que vamos a crear una tabla que le voy a llamar resultados. Entonces yo le digo resultados es igual a table y solo voy a poner el número del tour y el tour respectivo. Recuerden que tours es el vector que ya me guarda todos los tours que se generaron por exploración exhaustiva. Están todas las permutaciones. Entonces me va a sacar el tour 1 es tal, el tour 2 es tal, el tour 3 es tal. Entonces el K varía desde el 1 hasta la longitud total de los tours, ¿no es cierto? Entonces, aquí es longitud de tours, ¿no?
Y le digo, sáqueme en forma de tabla estos resultados y póngame en las cabeceras, nada en las filas y en las columnas el tour, que es el número del tour, que es este K, y el recorrido que va a estar dado justamente por la expresión del tour K. Ejecutamos y aquí tenemos, miren, como eran 5 nodos, tenemos 24 tours posibles. Por ejemplo, el tour 4 es el tour 1, 2, 4, 5, 3, 1 y así, ¿no? Muy bien, pero yo quiero que aquí me ponga, por ejemplo, la distancia total que se recorre. Entonces aquí yo le voy a aumentar aquí en esta tabla que me está creando, ahorita está creando estas parejas ordenadas, le voy a decir también aquí póngame la distancia que se recorre. Recuerden que la distancia simplemente es la suma de las distancias entre la coordenada yésima y la coordenada y más unésima de ese tour. Entonces yo le digo, a ver, para el tour K, sáqueme la distancia entre el I y el I más 1. Entonces sáqueme de 1, recuerden la distancia euclidiana entre la coordenada yésima y la coordenada I más unésima. Y eso hágame para todita, para todos los tours. Entonces miren, yo si yo le aumento eso, entonces aquí me va a sacar la distancia, ¿no?, de este tour. Entonces aquí podríamos poner en la cabecera distancia total, distancia, ¿no?, distancia recorrida. Miren. Entonces recorrió esta distancia, por ejemplo aquí creo que el óptimo era el, el tour, bueno, el tour, veamos cuál era el óptimo, era el 243.746. Es este tour de aquí el óptimo, el tour 11. Muy bien, pero entonces ya tenemos eso. Ahora yo quiero que también me saque aquí el gráfico. Entonces eso yo tendría que seguirle aumentando aquí. Ahora le diríamos, sáqueme el gráfico, el graph. Recuerden que el graph tiene dos cosas, tiene nodos y tiene aristas. Entonces aquí le ponemos nodos y le ponemos las aristas. ¿Cuáles serían las aristas de este graph? ¿No es cierto? ¿Cuáles serían las aristas de este graph? Le voy a copiar para ahorrarme un poco el tiempo. Entonces las aristas serían una tabla donde generamos una arista. Recuerden que estamos en el tour K es el tour que está fijo. Generamos una arista entre la coordenada jésima y la coordenada j más unésima de ese tour, ¿no?, donde el j es cualquier nodo del 1 al n, ¿no? Entonces miren que aquí le ejecutamos y ahí está el tour, ¿no? Bien, ahí está el tour. Ahora, como no le pusimos las coordenadas de los vértices, me puso cualquier cosa. Aquí le ponemos a propósito ya el grafo, le vamos a poner en la cabecera. El grafo le vamos a poner en la cabecera y ya tenemos, ¿no es cierto? Así. Ahora tenemos que decirle cuáles son las coordenadas, ¿no? Entonces eso tendríamos que indicarle dentro de graph esa característica que es las coordenadas de los vértices. Entonces vertex coordinates, eso es, recuerden que estaba en clientes, ¿no? Miren. Entonces ahí ya están los tours, ¿no?, con las coordenadas. Y nos faltaría ponerle también las etiquetas. ¿Se acuerdan que eso teníamos acá? Miren, vertex labels, simplemente le copiamos esta parte de aquí que ya sabemos cómo hacer y le ponemos también como una característica del grafo. Ahí está. Ponemos una coma. Y ahí está, miren. Por ejemplo, este es este tour. Miren, habría que recorrerlo así, este tour así. Podemos ver que el óptimo, esos son todos los tours y con su respectiva distancia. El óptimo era este tour 11, este es el óptimo, ¿no? Pero miren los otros recorridos, por ejemplo, si lo recorriéramos de esta manera, haríamos 372 kilómetros, ¿no? Y si lo recorremos así, 243 kilómetros. Estos son todos los tours posibles. Claro que si uno hace aquí el experimento de ver cuánto, por ejemplo, si es que ponemos más nodos, que aquí está el número de nodos, digamos, ponemos 6 nodos, ya, ya van a ser muchísimas distancias, ¿no? Entonces vamos a poner con 6 nodos, encontramos ejecutamos nuevamente la cuestión de las distancias. Y aquí, claro, salen muchas permutaciones. Miren, todas estas son los tours posibles ya con 6 nodos. Y, y podríamos identificar cuál es la solución óptima. Miren, es este tour que se lo realiza en 252 kilómetros.
Podemos graficarlo. Miren, este ha sido el tour óptimo.